Vamos a hablar de las patentes como fuente de información técnica. Hablar de esto es algo parecido, es como hacer en la vida profesional lo que normalmente solemos hacer en la vida personal. Cuando nos vamos de viaje a un país que no conocemos o cuando nos queremos comprar un nuevo coche o un nuevo frigorífico, normalmente preguntamos a los amigos o a los familiares para ver qué es lo que hay sobre el tema, tanto del país al que queremos visitar como de electrodomésticos, de coches, etcétera. Pues cuando hablamos de las patentes como fuente de información, estamos haciendo una cosa parecida, pero a nivel profesional, y es buscar qué es lo que otros han hecho sobre el tema de nuestro interés utilizando las patentes. Y es de eso de lo que vamos a hablar ahora. Yo no sé si hay mucha luz, ¿verdad? A lo mejor no veis muy bien. Yo creo que así mejor. Ante todo, os voy a presentar a la Oficina de Patentes. Somos un organismo autónomo, del Ministerio de Industria. Trabajamos en este edificio que veis aquí, que está al lado del Corte Inglés de Castellana, supongo que todos lo conocéis. Y en él trabajamos más de 700 personas, de los que 150 somos expertos, biólogos, químicos, ingenieros de distintas especialidades, veterinarios, etcétera, que nos encargamos básicamente de dos cosas. Por una parte, de tramitar patentes y, por otra parte, de ofrecer servicios de información tecnológica utilizando la información técnica que contienen las patentes, no solo las que tramitamos nosotros, sino las que tramitan cualquier otras oficinas de patentes del mundo. La Oficina Española de Patentes y Marcas es como una gran caja de herramientas, o por lo menos nos gustaría ser una gran caja de herramientas que proporciona estas herramientas al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Proporcionamos nosotros, en concreto, herramientas para proteger la innovación y, además, otro conjunto de herramientas que lo que hacen es facilitar el acceso a la información, fundamentalmente, que contienen las patentes. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos convencidos que si protegemos la innovación estamos consiguiendo, mejorando o dando ventaja competitiva a la organización que protege su innovación. Porque si innovamos pero no protegemos, lo que estamos haciendo es tirar a la basura, lo primero ilusiones, después esfuerzo, trabajo y, en resumidas cuentas, beneficios. Pero, ¿qué herramientas ofrecemos para proteger esta innovación? Pues la Oficina Española de Patentes, igual que otra oficina de patentes del mundo, ofrecen patentes, concedemos patentes para proteger innovaciones tecnológicas, títulos de diseño para proteger eso, formas bidimensionales o tridimensionales, es decir, estrictamente diseños, y, por supuesto, concedemos también marcas para proteger las denominaciones de productos, servicios o organizaciones. Pero si innovamos, como decíamos antes, y protegemos, pero luego no vigilamos, también estamos perdiendo el esfuerzo que estamos realizando. ¿Y por qué tenemos que vigilar? Pues tenemos que vigilar para saber qué es lo que hacen otras organizaciones que trabajan en temas parecidos a los nuestros, vigilar para detectar posibles amenazas y, en ese caso, anticiparnos a las amenazas, y vigilar también, en muchos casos, para reducir costes, sobre todo para no hacer investigaciones redundantes. ¿Cómo podemos vigilar? ¿Qué herramientas ofrece la Oficina Española de Patentes y Marcas para vigilar? Pues una amplia gama de servicios de información, como os decía antes. Ofrecemos boletines de vigilancia tecnológica, que los comentaré ahora, que son gratuitos. Ofrecemos informes tecnológicos de patentes, de los que os hablaré también al final de la mañana, casos muy concretos, que ya no son gratuitos, pero, como veréis, tienen un precio público muy reducido, porque somos un organismo de la Administración Central y, por lo tanto, los servicios que ofrecemos tienen todos un precio público, y también búsquedas tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Resumiendo, en la oficina nos dedicamos, como os decía antes, por una parte a tramitar títulos de propiedad industrial y, por la otra, a ofrecer una amplia gama de servicios de información tecnológica, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué yo diría que es imprescindible que, cuando hacéis una búsqueda de información técnica, nunca os olvidéis de utilizar las patentes? Pues por muchas razones. La primera de ellas es porque, cuando hablamos de patentes, estamos hablando de una colección de información técnica muy abundante, más de 70 millones de documentos a nivel mundial. Porque esta información, en muchos casos, como veremos ahora con algún ejemplo, resulta novedosa y se divulga en una patente, pero luego no se divulga en otro tipo de literatura científica, como puede ser un artículo en una revista, una comunicación a un congreso, etcétera. Porque si hacemos muchas veces las patentes contienen información única, y eso quiere decir que si hacemos una búsqueda de información técnica y no consideramos las patentes,
se estima que se está accediendo a un 44%, menos de la mitad de la información técnica que existe. Es decir, estamos obviando y estamos perdiendo más de la información técnica porque no estamos haciendo una consulta de patentes. Todos los documentos, y ya lo ha comentado Pascual, de patentes tienen una estructura uniforme. Independientemente de cuál sea la oficina de patentes que tramita una patente, todas las patentes tienen la misma estructura y eso lo que supone es que se facilita de esta manera la consulta de este tipo de documentos, a pesar de que algunos siguen diciendo que las patentes es la documentación gris. Una misma invención se puede proteger en distintos países, lo que quiere decir que origina un documento de patentes que está publicado en distintos idiomas. Eso también facilita la consulta. Luego veremos un ejemplo. Podemos encontrar un documento que nos interesa chino porque hemos localizado un título y un resumen de ese documento que es interesante. Cuando vamos a recuperar el documento está en chino, no sabemos chino, ¿qué podemos hacer? Luego veréis un ejemplo, que además es de una patente vuestra, pues ver si esa invención se ha protegido en otros países y el documento correspondiente se ha publicado en otras lenguas que ya sí conocéis. En muchos casos la patente tiene información más completa que la que podéis encontrar análoga en una literatura científica. Y finalmente, y esto es importante y luego lo comentaremos con un poco más de detalle, los documentos de patentes están clasificados atendiendo exclusivamente al objeto técnico para el que se solicita protección. Y eso tiene mucho interés, como luego veremos, cuando queramos hacer una búsqueda en las bases de datos gratuitas que vamos a ver ahora. En las bases de datos gratuitas que vamos a ver, a las que vosotros podéis acceder a través de Internet, en las referencias bibliográficas aparecen títulos y resúmenes que son los que aparecen en la primera página del documento de patente, es decir, los que ha presentado el solicitante de la patente. La patente se publica por obligación legal, por imperativo legal, no porque el solicitante tenga ningún interés en divulgar a la competencia en qué consiste su invención. Eso nos lleva a que muchas veces los títulos y los resúmenes no dicen todo lo que tendrían que decir, o dicho de otra manera, son poco precisos. Eso quiere decir que si hacemos una búsqueda por palabras clave contenidas en esos títulos y resúmenes de la primera página, que son los que están en las referencias bibliográficas de las bases de datos en Internet, puede que no encontremos la documentación que estamos buscando porque esas patentes no contengan esas palabras clave. Eso lo podemos evitar si utilizamos la clasificación internacional, donde los objetos técnicos se clasifican atendiendo exclusivamente a eso, a la naturaleza del objeto técnico. Yo, si estuviera sentada ahí, preguntaría, bueno, ¿y cómo sé yo cuáles son los códigos que corresponden a un determinado objeto técnico? Pues lo podéis averiguar de forma muy sencilla, como vamos a ver un poco más tarde. Algún ejemplo de todo lo que acabamos de comentar. Aquí veis, para haceros ver que cuando hablamos de patentes estamos hablando de una colección ingente de información técnica, aquí veis las nuevas publicaciones de patentes desde el año 2001 a 2014 únicamente de las 5 oficinas de patentes más importantes del mundo, la japonesa, la norteamericana, la europea, la coreana y la china. Si tenéis la paciencia aquí en el 2012 de sumar las barritas, veréis que se estima que para 2012 se habrán publicado más de 2 millones de nuevas solicitudes de patentes. O sea, estamos hablando de que manejar en una búsqueda la información de patentes es sinónimo de decir que estamos manejando mucha información técnica. Muchas veces las patentes, como veíamos, contienen información muy novedosa. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos casos, cuando hacemos una búsqueda, encontramos información técnica sobre un tema concreto antes en una patente que posteriormente en un artículo de literatura científica. Esto me lo encontré leyendo el periódico en septiembre. Es una noticia que hablaba de Microsoft, no sé si lo leísteis, unos móviles modulables que se pueden ir montando. La noticia aparecía, como digo, el 28 de septiembre, yo me la encontré en el periódico del año pasado, y fijaros, la patente correspondiente estaba publicada antes, el 22, una semana antes, el 22 de septiembre, es decir, encontréis la información antes publicada en un documento de patentes que en el correspondiente artículo científico, o en este caso un artículo de un periódico de ámbito nacional. Muchas veces, como os decía también, en las patentes vais a encontrar información más completa de la que podríais encontrar en otro tipo de documento. Aquí veis, esto también me lo encontré leyendo el periódico, me encontré en el periódico la noticia a la que hace referencia este artículo científico, y es que una pequeña empresa danesa, Aresa, había modificado genéticamente la planta esta que estáis viendo aquí, que tiene las hojas verdes, para que cuando la planta crecía en terrenos donde había minas y explosivos, mutara el color de la hoja, de tal manera que la hoja dejara de ser verde y pasara a ser roja. La verdad es que me gustó mucho la noticia en sí, y entonces me fui a localizarla en un artículo científico, y la localicé aquí en el Nature.
en un documento de 3 páginas que se publicó el 29 de enero del 2004. Y renglón seguido hice una búsqueda de patentes y localicé la patente, que es esta patente PCT que estáis viendo aquí. De las patentes PCT ya os ha hablado Pascual, son esas patentes que os permite proteger una invención simultáneamente, tramitar la protección de una invención simultáneamente en muchos países. Pues bien, fijaros aquí. Evidentemente, la patente era anterior, se había publicado el 4 de diciembre del 2003, pero lo más interesante es que la patente tiene 111 páginas frente a las 3 páginas que tiene el artículo de literatura científica. Es decir, en este caso hay mucha más información en la patente que en el artículo científico. Y luego lo que os comentaba antes, una misma invención la podemos encontrar protegida en distintos países y, por lo tanto, redactada en distintas lenguas. Por lo que el que la misma invención podamos encontrar redactada en distintas lenguas, nos facilita la consulta del documento. Imaginaros lo que os decía antes. Aquí veis una patente china. Imaginaros que hacéis una búsqueda en la base de datos que vamos a ver ahora y encontráis un título y un resumen en inglés que os parece interesante y queréis recuperar el documento. Estamos hablando de un documento chino. Cuando deis a la pestaña de documento completo, vais a obtener este documento. Si no sabéis chino, que será lo normal, lo que podéis hacer es ver ese documento, y lo vais a tener en la misma referencia bibliográfica, en qué otros países se ha protegido esa invención, para ver a qué otros tipos de documentos ha dado lugar. Si hacemos esto con este documento, vemos que se ha publicado un documento PCT, que ya aquí aparece en inglés, que a su vez ha dado lugar a un documento de Estados Unidos, que está publicado en inglés, ha dado lugar a un documento coreano, en coreano, y ha dado lugar a un documento canadiense, que en este caso está en francés. ¿Y todo esto por qué? Pascual ya os ha contado también que cuando se solicita una invención en un país, el solicitante tiene 12 meses, que es lo que nosotros llamamos prioridad, para proteger esa misma invención en cualquier otro país del mundo, sin que esa primera invención pueda destruir la novedad de las invenciones, de las solicitudes posteriores realizadas en otros países. O sea, que uno tiene 12 meses para proteger la misma invención en los países que quiera. Todo esto que estamos viendo aquí, ¿de dónde viene la historia? Pues la historia viene de una patente vuestra, que es esta que estáis viendo aquí, de la Politécnica, que se solicitó en la oficina española el 19 de febrero del 2009. Y un poco más tarde, el 11 de febrero del 2010, o sea, casi cuando cumplían los 12 meses, se extendió como una patente PCT que luego dio lugar a una solicitud norteamericana, a una coreana, a la china y a una canadiense. Es decir, en este caso, esta invención vuestra, de vuestra universidad, de la Politécnica, se ha publicado en castellano, en francés, en chino, en inglés y en coreano. Podéis elegir el idioma que queráis para consultarlo. Y luego, también lo ha comentado Pascual, lo que os decía antes también, todos los documentos de patentes tienen la misma estructura, da igual la oficina de patentes que lo publique. Hay una parte que es la que realiza el solicitante, solo va acompañado, mejor acompañado siempre que esté bien acompañado, quiero decir, acompañado de un experto. Esa parte que realiza el solicitante pues tiene una primera página, lo vamos a ver ahora con una patente vuestra, donde aparecen una serie de datos identificativos del inventor, del titular, del representante si lo hay, etcétera. Y luego hay una pequeña parte con información técnica, que es el título, el resumen y esos códigos de clasificación que yo os decía antes, con los que se clasificaban los documentos, atendiendo exclusivamente al objeto técnico de la patente. En la descripción, pues ya se ha comentado también antes, no solamente hay que contar en qué consiste la invención para la que vais a solicitar protección, tenéis que contar también cuál es el estado de la técnica, es decir, qué es lo que otros han hecho antes de que vosotros hayáis solicitado esa patente sobre el mismo tema, para que de esta forma quede claro qué es lo nuevo que vosotros aportáis con vuestra invención. Y luego la última parte son las reivindicaciones, que es la parte más jurídica, que es aquella parte donde se dice exactamente y de forma muy concreta cuál es el objeto que se quiere proteger. Esto, como os decía, lo hace el solicitante, solo va acompañado. La otra parte es la que hacemos nosotros, los examinadores que trabajamos en las oficinas de patentes, que es el informe sobre el estado de la técnica. Lo que hacemos cuando nos llega una solicitud de patente, el experto correspondiente, en el caso de la oficina, uno de los 150 examinadores que trabajamos en ella, lo que hace es estudiar cuál es la novedad y la actividad inventiva de esa solicitud que tiene entre las manos y para ello lo que hace es, con unas herramientas de búsqueda muy potentes, que no son las que vais a ver vosotros, las que vamos a ver ahora en Internet, que os las comentaré al final, con esas herramientas de búsqueda muy potente lo que hace es buscar patentes y no patentes, es decir, publicaciones científicas, comunicaciones a congresos, tesis doctorales, etcétera, etcétera,
que formen el estado de la técnica para al final decidir si, comparando la invención con ese estado de la técnica, esa invención resulta nueva, es decir, no está comprendida en el estado de la técnica y tiene o no tiene actividad inventiva. Eso es lo que hacemos cuando elaboramos este informe sobre el estado de la técnica. Vamos a ver ahora un ejemplo con esta patente. Esta es una patente vuestra, en este caso es una patente, veis aquí, este es el logo de la Oficina Europea, es una patente europea, ese es su número de publicación. Aparece, por supuesto, aquí aparece una serie de fechas, aparecen los inventores, Antonio Luque, Antonio Martí, César Tablero y Elisa Antolín. Supongo que algunos conoceréis a las personas que estoy mencionando, por supuesto, de la Universidad Politécnica de Madrid, y aquí aparece su título en inglés. Esta sería la primera página. En inglés porque es una patente europea y, como ya os han comentado, en la Oficina Europea los 3 idiomas de tramitación son inglés, francés o alemán. Aquí aparece la descripción. Entonces, en la descripción, en este caso, pues como veis, se comentan una serie de documentos que forman parte del estado de la técnica. En este caso concreto, veis aquí, pues se comentan estas 3 patentes norteamericanas. Y aquí está el informe sobre el estado de la técnica, lo que os decía antes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en este caso, el examinador de la Oficina Europea lo que ha hecho ha sido, bueno, considero que hay estos 2 documentos que, como veis aquí, no son patentes, son publicaciones científicas de distintas revistas, una de ellas de uno de los inventores. Entonces, el examinador ha dicho, bueno, considero que estos 2 documentos tienen que ver con la invención que estoy estudiando, pero les asigno una determinada categoría para indicar de qué manera tienen que ver con la invención que estoy estudiando. Es decir, esos documentos podrían afectar a la novedad o a la actividad inventiva, en cuyo caso se les catalogaría con una letra X o Y, como estáis viendo aquí, o si se les cataloga, como es el caso, con una letra A, lo que quiere decir es que esos documentos simplemente forman parte del estado de la técnica. O dicho de otra manera, esa invención, a juicio, en este caso, del examinador de la Oficina Europea, es una invención nueva y que tiene actividad inventiva. Entonces, esto, así es como esta es parte, o la parte más importante del trabajo que realizamos los examinadores en la Oficina de Patentes. Realizar estos estudios previos para que se publican junto con la solicitud, para que no solamente el solicitante, sino todos los terceros sepan el éxito o no éxito que puede tener esa solicitud de patente cuando entre ya, en el caso de una patente europea, en la fase de examen. Decíamos también, como el último tema que os comentaba, que tiene mucha importancia cuando se hace una búsqueda de una base de datos gratuita en Internet, es que clasificamos las patentes por su contenido técnico. Utilizamos todas las oficinas de patentes, estamos obligadas a utilizar la clasificación internacional de patentes, que la administra OMPI, ya os ha hablado Pascual de la institución, y es una clasificación que nos permite, combinando una serie de códigos, clasificar, como os decía, el objeto técnico de las patentes. Entonces, imaginaros que vosotros estáis trabajando sobre LEDs, o yo soy una examinadora del campo y me viene una solicitud de patente sobre un LEDs y quiero hacer una búsqueda del estado de la técnica. Entonces, si hago una búsqueda por palabras clave, pues depende, si la hago en una base de datos que está en castellano, tendría que incluir las palabras diodo luminoso, por ejemplo, o emisor de luz, o si la hago en inglés, el correspondiente acrónimo o las palabras en inglés correspondientes. ¿Qué pasa con una patente que se refiera a esto, pero que no contenga esas palabras? Pues cuando hagamos la búsqueda en una base de datos gratuita en Internet, no lo vamos a recuperar. ¿Pero cómo lo podemos recuperar? Pues si la búsqueda la hacéis tecleando este código que veis aquí, H01L3300. Y vuelvo a decir lo que os decía antes. ¿Cómo podéis vosotros acceder a ese código? Pues ahora vamos a ver que es posible acceder al código sin ser un experto en la materia. ¿Qué tipo de información contienen estos documentos? Pues contienen mucha información técnica y es por eso por lo que, en concreto, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ofrecemos productos de valor añadido, unos gratuitos como los boletines, otros con precio como los informes tecnológicos que veremos al final y, por supuesto, facilitamos el acceso a muchas bases de datos de patentes gratuitas en Internet, pero además no tenéis que olvidar que también tienen información jurídica.
gratuitamente podéis saber en todo momento si una determinada patente que os interesa, por ejemplo norteamericana, española, japonesa o coreana, se encuentra en vigor en ese país, si se encuentra al corriente en los pagos correspondientes de anualidades, si está caducada, por ejemplo, porque no se han pagado las anualidades correspondientes, lo que es sinónimo de decir que cualquiera puede copiarla directamente. Una patente caducada por falta de pago o porque ha transcurrido los 20 años correspondientes es una información técnica que cualquiera puede utilizar libremente, es decir, cualquiera puede copiar. Entonces, es importante que nosotros aquí no vamos a hacer búsquedas de contenido jurídico porque son muy sencillas, pero es importante que sepáis que también podéis acceder al contenido jurídico de cualquier patente que os interese y de forma gratuita. ¿Y toda esta información para qué vale? Pues yo en primer lugar, y por eso os lo he puesto un poco más, en letra un poco más gruesa, yo diría que básicamente toda esta información vale para no tirar esfuerzo a la basura, es decir, para no realizar investigaciones redundantes, para no duplicar esfuerzos, para saber qué es lo que otros han hecho sobre el tema en el que nosotros estamos trabajando antes. Por supuesto, para detectar tecnologías, por ejemplo, nuevas, para nuevos usos de tecnologías conocidas, etcétera. También esta información la podéis utilizar con fines legales. Por ejemplo, queréis sacar un producto al mercado y queréis saber si ese producto puede infringir patentes anteriores. Entonces, toda esta información de patentes podéis utilizarla para eso, o cuando tengáis un desarrollo concreto para saber si realmente os merece la pena patentar esa invención o no, para redactar bien una memoria de una... Tenemos clientes, por ejemplo, que nos piden estos informes tecnológicos que os voy a hablar, de los que os voy a hablar luego, porque ya tienen claro que van a solicitar una patente y como necesitan redactar la descripción de la patente haciendo una buena referencia de cuál es el estado de la técnica, nos piden estos informes para que nosotros les facilitemos ese estado de la técnica que luego ellos es el que incluyen en la descripción de la memoria de la patente. También, y evidentemente, la patente, si vale para algo, es para ser instrumento claro de transferencia de tecnología, y las patentes cada vez también se utilizan más para realizar estudios de prospectiva tecnológica, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, etcétera, etcétera. ¿Dónde podéis encontrar esta información? Pues hasta el año 98 únicamente pagando, es decir, utilizando distribuidores de bases de datos comerciales. Pero a partir del año 98, primero fueron los japoneses, luego los americanos y luego ya los países europeos, decidimos poner a disposición del público de forma gratuita nuestros fondos documentales en Internet. Entonces, a partir de entonces, podéis encontrar mucha información, como vamos a ver ahora, gratuita en Internet. Toda esa información que podéis encontrar os la he representado gráficamente aquí para que tengáis así como una foto rápida. Información gratuita. Vamos a ver ahora dos bases de cobertura internacional. La primera de ellas, y quizá la más interesante, es Spacenet, que es una base de datos de la Oficina Europea, que contiene más de 70 millones de documentos de patentes. Veremos ahora cómo funciona. Y otra base de datos menos conocida, pero que yo os animo a que la utilicéis, que se llama PatentScope, que es una base de datos de OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que es muy interesante, como veremos, porque tiene unos traductores internos multilingüe que te permiten hacer una búsqueda que tú introduces en una lengua y automáticamente la base de datos te la traduce a 9. Ahora lo vamos a ver. Entonces, estas dos de cobertura mundial. Y luego tenemos las bases de datos de las oficinas nacionales. Tenemos, por ejemplo, la nuestra, en BENES, que es la de base de datos de patentes españolas. Tenemos la americana, tenemos la japonesa, tenemos la de cualquier otra oficina nacional, la china, etcétera. Y luego hay otras bases de datos, que solo comentaré una, pero que os las pongo aquí. Bueno, comentaré dos. Google, para deciros que no tenéis que utilizarla, y veremos por qué. Y luego Free Patent Online, que es una base de datos que no es oficial, o sea, el productor no es una oficina de patentes, pero a la gente le gusta mucho porque es muy friendly, o sea, tiene una máscara así muy tal, entonces la vamos a comentar también. Entonces, estos serían las bases de datos gratuitas. Y junto a esto tenemos información no gratuita, en primer lugar la que ofrecen los productores de bases de datos, aquí tenéis un montón de ellos, o también los servicios documentales que ofrecemos nosotros en la oficina, de los que hablaremos al final de la charla. Vamos a pasar ya a ver de forma muy concreta cómo localizar información de patentes, haciendo un barrido rápido por las bases que creo que son las más interesantes. Bueno, simplemente antes de empezar con las bases, comentaros, esta es nuestra dirección de página web. Tenemos mucha información en nuestra página web, como hay poco tiempo no me voy a detener en ella. Tenéis legislación, módulos de learning, estadísticas,
toda la información necesaria para tramitar una patente, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es nuestra página, como digo, no me voy a detener en ella. Pero sí os la voy a mostrar aquí, que esta es la página, para que veáis que en esto que he marcado aquí con este recuadro es la parte de la página, como veis en la primera, que os permite acceder a las distintas bases de datos. Por ejemplo, la primera es un localizador de marcas. No voy a hablar nada de marcas, pero si alguno de vosotros, no sé si vosotros tenéis una marca. Vale, os lo contarán. Si vais a lanzar un producto, además de la patente para proteger la invención técnica, probablemente os haga falta o sea muy deseable que tengáis una marca. Aquí tenéis un localizador de marcas, es muy sencillo de utilizar, una base de datos de situación de expediente. Si queréis saber cómo se encuentra una marca o un diseño o una patente en España, podéis, consultando esta base, conocerlo. Y luego las bases que vamos a ver aquí, INVENES de cobertura nacional y SPACENET de cobertura mundial. Aquí veis donde estoy señalando la clasificación internacional de patentes. Ahí tenéis todo el texto con todos los códigos de la clasificación internacional que vamos a ver ahora cómo se utiliza. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar ya con la base que creo que es la más interesante, que es SPACENET, que es la base de datos de cobertura mundial. Es la base de datos de la Oficina Europea porque contiene todo el fondo documental de la Oficina Europea de Patentes. Eso quiere decir que contienen patentes de más de 80 oficinas de patentes, aproximadamente contienen la colección mundial de 70 a 80 millones de documentos de patentes, y vamos a ver ahora cómo funciona. Para ver cómo funciona, vamos a utilizar este recorte de prensa que probablemente lo leyerais la semana pasada en el periódico. A mí me hizo gracia por el título. 2 inventos por semana salen de Hewlett Packard en Sant Cugat. Hablan de que este fabricante, la sucursal, bueno, la sucursal que tienen en Sant Cugat, fuera de las que tienen en Estados Unidos, es la más activa de todas las que tiene la empresa. Tienen en vigor más de 14.700 patentes y, en general, en este artículo lo que hablan es, además de la mucha actividad que tiene el centro de Sant Cugat, ellos dicen que bueno, pues que generan 2 inventos por semana. Hablan sobre todo de las nuevas líneas de impresoras sin cables, impresoras para móviles, para iPhones, para todo este tipo de artilugios. Entonces, vamos a hacer alguna búsqueda en relación a este tema. Lo primero que le podemos preguntar a la base, por ejemplo, que es la búsqueda más sencilla, pues qué patentes tiene Hewlett Packard. Aquí veis, esta es la máscara de búsqueda de la base de datos. Es una base de datos en la que se trabaja en inglés. Entonces, aquí veis, por ejemplo, estos 2 campos, palabras contenidas en el título, palabras contenidas en el título o en el resumen, el campo inventor, el campo aplicant, solicitante. Esa es la búsqueda que vamos a hacer ahora. Sabemos el nombre de la empresa, pues tecleamos aquí en el campo solicitante Hewlett Packard y obtenemos la friolera de 66.753 documentos de patentes. Esas son las patentes que tiene Hewlett Packard. Y aquí veis que aparece pues señalado en amarillo el nombre, los términos que hemos utilizado para realizar la búsqueda, y en cada una de esas patentes pues podéis ver el título, por supuesto en inglés, y si pincháis en cada uno de estos podéis obtener más información, la referencia bibliográfica completa. Como en el artículo de prensa nos decían que son muy activos, pues vamos a refinar un poco más la búsqueda y vamos a preguntarle a la base, vale, ¿qué patentes hay de Hewlett Packard? Pero además, ¿cuáles son las que se han publicado en lo que llevamos de año? Que llevamos poco más de un mes. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en el campo, Publication Date, lo que hacemos es teclear 2012. ¿Y qué recuperamos? Pues recuperamos 165 patentes, o sea, en lo que llevamos de año, y esta búsqueda está hecha pues la semana pasada, o sea, en poco más de un mes, Hewlett Packard ya ha publicado 165 nuevas solicitudes de patentes. Estas búsquedas son un poco tontas, pero os las pongo para que veáis que no es complicado trabajar con esta base de datos. Y podemos hacer una búsqueda un poco más técnica. Le podemos decir a la base de datos, bueno, vamos a ver qué... ¿Sí? Pues da igual, si quieres ahora mismo. Es que acabas de comentar que son las no patentes concedidas, sino solicitadas. Pero hay al principio una época en que es secreta. Entonces, exactamente ¿a qué corresponde? Una pregunta muy oportuna. Eso, lo que os he dicho, cuando hablo de solicitudes publicadas, hablo de eso, de solicitudes que se han publicado. ¿Y cuándo se publican las solicitudes? A partir de los 18 meses de la solicitud. Hay 18 meses donde la solicitud en cualquier país del mundo permanece en secreto, porque se está examinando. A los 18 meses se publica la solicitud y cuando procede el informe sobre el estado de la técnica.
Cuando tú haces una búsqueda aquí, en esta base de datos, tienes solicitudes, pero también tienes concesiones. Cuando buscas una referencia, imagínate que es una referencia de hace 10 años y esa patente ya está concedida en 3 países, tienes ahí que ha generado 3 documentos ya concedidos y a partir de ahí puedes investigar si en esos países está al corriente de pago o no lo está. Bueno, entonces vamos a hacer ahora una búsqueda técnica y vamos a decirle a la base de datos ¿qué patentes hay sobre este tipo de esta tecnología? O sea, impresión asociada a móviles de distinto tipo. Hacemos la búsqueda con palabras claves en inglés y esto es lo que obtenemos. Hay más de 2.000 patentes relacionadas con el tema. De nuevo, los términos que hemos utilizado para hacer la búsqueda aparecen subrayados. ¿Y por qué os pongo esta búsqueda? Para que veáis que esta es una manera muy sencilla y muy rápida de recuperar lo último que se ha publicado en el mundo en patentes relacionado con un tema. Entonces, si os dais cuenta aquí en el campo Publication, pues vemos que estas 2 primeras patentes pues, se publicaron el 2 de febrero del 2012. La primera es US, norteamericana, y la segunda es una patente coreana. Es decir, tenéis la información más reciente que se está publicando en patentes en el mundo. Esta base de datos básicamente contiene patentes, pero cada vez más está incluyendo también literatura no patente. Es decir, se puede dar el caso que os encontréis aquí un documento donde el número de publicación no corresponde a las 2 letras que identifican a un país, sino otras 2 letras, XP. Eso quiere decir que es un artículo de literatura científica. Cada vez os vais a ir encontrando más literatura científica incorporada a esta base de datos. ¿Qué es la literatura científica? Que los examinadores citan en los informes sobre el estado de la técnica que comentábamos antes. Bueno, entonces, para terminar esta base de datos, lo que os comentaba antes de la búsqueda por clasificación. Seguimos con la búsqueda de antes, lo de impresoras asociadas a móviles. ¿Cómo podemos determinar a qué códigos de clasificación corresponden a ese objeto técnico? Pues fijaros aquí, lo que he hecho ha sido pinchar en esta pestaña donde pone Classification Search y eso nos permite hacer una búsqueda por clasificación. ¿Y cómo? En esta caja que nos está diciendo encuentra una clasificación de acuerdo a unas palabras clave, tecleamos lo que habíamos hecho antes, mobile printing, y entonces aquí ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos las clasificaciones que con mayor frecuencia se han asignado a todos aquellos documentos que en el título y en el resumen contenían estas palabras que hemos empleado para hacer la búsqueda. Es decir, sin que seáis expertos, podéis saber cuáles son los términos de clasificación que corresponden a ese objeto técnico. Esto es lo que os vais a encontrar. Veis aquí un montón de objetos técnicos asociados a unos códigos. Si pincháis en esos códigos todavía obtenéis más información desglosada, como vamos a hacer ahora, y os dicen cuáles son las clasificaciones más de acuerdo con este objeto técnico que estamos utilizando para hacer la búsqueda. Si visualizo cualquiera de ellas, aquí tengo, por ejemplo, una de ellas que significa precisamente a eso, a impresoras que van asociadas a teléfonos inalámbricos. Entonces, sin que seáis expertos, en este caso lo que hacéis es venís aquí y hacéis una búsqueda tecleando H04M1/72. Ni siquiera hace falta que lo tecleéis. Aquí es que nos sale en la pantalla, hay una cajita, pincháis en la cajita y automáticamente la base de datos os recupera todos los documentos que contienen esos códigos de clasificación. Bueno, entonces con esto hemos visto la base de datos Spacenet, que os animo a que además de hacer búsquedas por palabras clave en esta base de datos, que no es la mejor para hacer búsquedas por palabras clave, también hagáis búsquedas por clasificación internacional, que no es tan complicado. Vamos a pasar ahora a la base de datos nuestra, que es la base de datos que contiene las patentes y los modelos de utilidad españoles, se llama Invenes y tiene nuestro fondo documental desde 1929. Entonces, vamos a utilizar este recorte de prensa que me encontré leyendo el periódico el mes pasado y bueno, me hizo gracia en este caso porque es una investigación que procede del Hospital Gregorio Marañón. El ingeniero que la ha llevado a cabo es Javier Pascau y el prototipo ya lo ha desarrollado una empresa, GMV, y se trata, como veis aquí en la noticia, de un sistema virtual que predice el efecto que la radioterapia tiene cuando se aplica en sesiones para tratamiento de cáncer. O sea, bueno, ya veis aquí la foto, establece un sistema virtual que permite definir el daño que van a sufrir las zonas adyacentes a aquella donde se está aplicando la radioterapia. Entonces, bueno, me pareció una cosa muy interesante
Y entonces es esto lo que vamos a utilizar para hacer una búsqueda en Inverness. Sabemos el nombre de la persona, Javier Pascau. Entonces, fijaros, esta es la máscara, nuestra máscara de búsqueda, que veis que es análoga a la de la Oficina Europea, Spacenet, pero evidentemente todo está en castellano, la búsqueda se hace en castellano. Entonces, aquí en el campo inventor lo que hacemos es teclear Javier Pascau y nos da una referencia que lleva por título Sistema de planificación para radioterapia intraoperativa y procedimiento para llevar a cabo dicha planificación. Pinchamos aquí y obtenemos la patente correspondiente. En este caso es una patente española que ha dado lugar a una patente PCT, que al final tiene una patente europea, que es esta que estáis viendo aquí, con un estupendo también informe sobre el estado de la técnica, como el informe que tenía la patente vuestra que comentábamos antes. De nuevo, aquí vemos que el examinador, cuando ha hecho el examen, ha encontrado una serie de documentos. Vemos aquí que además son todos documentos de literatura, menos este, que es una patente PCT. Estos dos últimos, que son PCT, los tres anteriores son artículos científicos. A todos el examinador les ha asignado el código A, es decir, forman parte del estado de la técnica, pero no afectan ni a la novedad ni a la actividad inventiva de la invención. Bueno, vamos a pasar a otra base. Es esa otra base que os decía antes que tiene un motor de búsqueda muy potente. Es la única base de datos gratuita que tiene ese motor de búsqueda tan potente que permite que tú hagas la búsqueda en una lengua y que la base de datos te la traduzca a 9 lenguas. Y es la base de datos PatentScope de WIPO o OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, esta base de datos, lo único que tenéis que tener cuidado es que no tiene una cobertura tan amplia como Spacenet. Spacenet hablábamos que tiene 70 millones de documentos. Esta base de datos tiene las patentes PCT, que son las que administra OMPI, y luego colecciones de patentes nacionales de otros países, pero no todas. O sea, si queréis una búsqueda, realizar una búsqueda en una base con una amplia cobertura, por supuesto, Spacenet, la base de datos que hemos comentado primero, pero si, por ejemplo, queréis hacer estudios estadísticos, queréis determinados países como, por ejemplo, pues Corea, etcétera, es muy útil esta base de datos porque, como veréis ahora, es muy sencilla de utilizar y tiene un traductor muy potente. Vamos a utilizar en este caso este recorte de prensa que habla de aquí, de la Universidad Politécnica. Bueno, pues que habla de sistemas de energía fotovoltaica, etcétera. Entonces vamos a utilizar este recorte para hacer una búsqueda en esta base de datos. Fijaros, esta base de datos, lo primero que os vais a encontrar es esto que os estoy señalando, que son las colecciones de los países que contiene. Si pincháis aquí, como yo he hecho, hace la búsqueda de la totalidad de la base, pero luego podéis hacer la búsqueda también por distintos países. Quizá lo más interesante ahora, sin menospreciar a ningún país, es que se han incluido ya las patentes de la Oficina Europea de Patentes. Entonces, fijaros aquí, esta base, bueno, lo primero, esta base de datos podéis hacer las búsquedas en castellano, porque el español es una de las 5 lenguas oficiales en la tramitación de patentes vía PCT. Entonces, fijaros, si pincháis aquí donde yo os he señalado, búsqueda plurilingüe, ¿eso qué quiere decir? Pues que vosotros introducís un término en un idioma y al final la máquina lo traduce directamente a alemán, inglés, francés, japonés, chino, portugués, ruso y coreano. Directamente lo hace la máquina. Uy. Pues vamos a hacerlo. Hacemos una búsqueda sobre energía solar fotovoltaica y bueno, lo que os acabo de decir, que no me lo he inventado. Fijaros, estas son las palabras clave que ha utilizado la base de datos para hacer la búsqueda y las tenéis pues en los distintos idiomas, pues aquí está en francés, aquí está en japonés, aquí está en chino, etcétera, etcétera. Eso lo hace automáticamente la máquina. Esto es lo primero que vais a recuperar y aquí tenéis los resultados. Entonces, en este caso, los resultados además aparecen de una forma muy gráfica, como estáis viendo aquí. Aparece primero de forma, yo diría que estadística. Las patentes que hemos recuperado, pues en este caso hay 655 patentes PCT, 275 europeas y luego tenéis, por ejemplo, pues que hay 66 patentes españolas, 69 rusas, etcétera. Tenéis los códigos de clasificación más frecuentes, veis aquí que la más frecuente es este código, el código más frecuente es este que estoy señalando aquí. Por supuesto, los nombres de las empresas, los nombres de los inventores, las fechas, etcétera. Y luego ya, a partir de aquí, pues tenéis una ristra con todas las patentes. Aparecen siempre los términos, aparecen señalados los términos que hemos utilizado para realizar la búsqueda y pinchando aquí, donde estoy señalando, podríais recuperar más información de la referencia bibliográfica o el documento completo.
Y además, os lo he señalado porque quizá para hacer informes previos, estudios, etcétera, es buena porque permite hacer análisis estadísticos que no permiten ninguna de las bases de las que os he hablado antes. Y aquí os he puesto simplemente pues, para que veáis un análisis estadístico por empresas, por solicitante, cuáles son las empresas que más patentes tienen. Pues en este caso, pues esta patente japonesa, etcétera, etcétera. Perdón, esta empresa japonesa, etcétera. Y bueno, y para terminar ya las bases oficiales, pues comentaros que la base de Estados Unidos es muy buena. Ellos tienen desde la primera patente en 1790, una patente solicitada, bueno, la patente está firmada por Washington y es una patente sobre un procedimiento de extracción de sosa. Tenéis todas desde la primera, como digo, permite hacer búsquedas por texto completo, es una base muy completa, no me voy a detener en ella porque tiene una máscara de búsqueda en inglés análoga a la que hemos visto antes. Y sí comentaros que también otra base interesante es la base de datos japonesa. Depende en qué tecnologías, muchas veces nos encontramos muchos documentos en japonés. ¿Qué tiene de útil esta base de datos? Pues imaginaros que hacemos una búsqueda en Spacenet y lo mismo, encontramos una referencia bibliográfica y al leer el título y el resumen en inglés vemos que la patente nos interesa. Resulta que la patente está en japonés. Si no sabéis japonés, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues con ese número de la solicitud japonesa os vais aquí a la página japonesa siguiendo estos pasos que os estoy aquí indicando hasta que accedéis aquí donde estoy señalando PAG, que es una base de datos que es Patent Atlas of Japan, y esto os lleva a esta pantalla. Como ya tenéis el número de la publicación japonesa, pincháis ahí donde estoy señalando Number Search y obtenéis esta pantalla. Recuperáis el documento. En esta primera pantalla no recuperáis más de lo que habéis recuperado en Spacenet porque es un título y un resumen en inglés, pero si pincháis aquí donde estoy señalando, Detail, obtenéis ya la patente traducida del japonés al inglés, con un traductor que no es de Google, sino es el traductor de la propia oficina japonesa de patentes. Bueno, y luego para buscar patentes en China pues es bastante complicado, pero existe una base de datos. Bueno, os he puesto aquí que veáis el crecimiento exponencial que tienen tanto las patentes de origen nacional como extranjero de las patentes, cómo crecen en todo, también en patentes la economía china. Entonces, hay varias bases de datos con máscaras en inglés de patentes chinas, pero ninguna termina de trabajar bien. Yo aquí os he mostrado esta, que parece ser que va a ser la definitiva, que tiene una máscara en inglés, análoga a la que hemos visto. Lo que pasa es que la cobertura no está muy clara la que es. Los chinos tienen patentes desde 1985, pero no tiene una cobertura completa desde 1985. Pero bueno, que sepáis que algo se puede hacer en inglés. Con esto hemos terminado las bases de datos oficiales, entendiendo por oficiales bases de datos que ponen a disposición del público oficinas o bien nacionales de patentes o bien oficinas internacionales, como puede ser la Oficina Europea de Patentes o como puede ser la OMPI. Ahora simplemente un comentario de dos bases de datos para deciros lo que tenéis y lo que no tenéis que hacer. Lo que estáis viendo aquí, os he puesto esta base de datos, Google Patents, para deciros que no la utilicéis. Mucha gente piensa que cuando hace una búsqueda en Google Patents, como Google es un buscador bueno, yo es el que utilizo, que nos va a permitir hacer una buena búsqueda de patentes, y eso no es cierto. Si leéis la máscara con un poco de detenimiento, aquí pone que tiene aproximadamente 7 millones de patentes. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene parte de las patentes norteamericanas exclusivamente. Si hacéis una búsqueda aquí, solamente vais a trabajar con parte de las patentes de la oficina norteamericana, ni siquiera con la colección completa de las patentes norteamericanas. Si queréis trabajar con patentes norteamericanas, os vais a la base de datos que hemos comentado antes de la oficina norteamericana. Entonces, esto os lo pongo para deciros, a pesar de que es muy friendly y es muy fácil trabajar en ella, pues que la cobertura que tiene es muy pequeña. Y luego está otra base de datos que le gusta mucho a la gente, es una base de datos que permite también, tiene RSS, que contiene patentes norteamericanas, europeas, japonesas y PCT, o sea, no tiene todas las patentes, pero vamos, tiene las más importantes y a la gente le gusta mucho, por eso os la he puesto. Veis que tiene una máscara muy sencilla para hacer búsquedas, sencillas, rápidas, etcétera. Bueno, entonces, con esto hemos terminado las bases de datos gratuitas. Ahora vamos a pasar a los servicios de valor añadido. Y en los servicios de valor añadido, bueno, os los voy a comentar porque esto que estáis viendo aquí es la traducción de un párrafo del manual de acceso a Spacenet, donde dice que, bueno, que la búsqueda en Spacenet no puede reemplazar a una búsqueda profesional porque hay otras fuentes que nos permiten realizar búsquedas más exhaustivas. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
Entonces, para un poco explicar el comentario anterior, lo que vamos a hacer ahora es una búsqueda en relación a este objeto técnico, que es el aparatito este que cuando el conductor de un vehículo sopla y el aparato detecta un nivel de alcohol superior al que marca la ley, pues queda detectado, impide que el coche arranque, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer esta búsqueda en dos bases de datos, en una base de datos gratuita y en una base de datos de pago. Lo que pasa que es que a la base de datos de pago, por lo que me han dicho, vosotros sí que podéis acceder, en la Politécnica sí podéis acceder. Entonces, vamos a hacer la misma base con las mismas palabras clave, como digo, en una base gratuita y en una base de pago, para que veáis la diferencia y por qué la diferencia. Entonces, si hacemos esta búsqueda en la base gratuita que hemos visto, es decir, con esta estrategia de búsqueda, recuperamos 13 documentos. Lo que vamos a hacer ahora es buscar en otra base, que es la mejor base de datos que hay sobre patentes, que es esta base que veis aquí, World Patent Index. Es una base de datos que es de Thomson Reuters. Lo que hace la productora de la base de datos es recibir las patentes que publican 40 oficinas de patentes del mundo, y su personal técnico lo que hace es leer estas patentes y reelaborar los títulos y los resúmenes. Y con esos títulos y resúmenes reelaborados, elabora las referencias bibliográficas. ¿Eso qué quiere decir? Que esas referencias bibliográficas de esta base de datos sí que dicen lo que tienen que decir. O dicho de otra manera, si hacéis una búsqueda en esta base de datos por palabras clave, vais a recuperar referencias bibliográficas de buena calidad, porque esas invenciones estarán, esas referencias bibliográficas contendrán las palabras claves que definen la invención. Mientras que si hacéis lo mismo en una base de datos gratuita, donde el título y el resumen es el que ha redactado el solicitante, puede que el resultado no sea igual de bueno. Si recordáis, antes teníamos 13 documentos haciendo la búsqueda en Spacenet. Cuando lo hacemos ahora en esta base de datos, la misma estrategia, recuperamos 40. Recuperamos mucho más, porque en este caso las referencias bibliográficas sí que dicen lo que tienen que decir. O sea, resumiendo, cuando queráis hacer una búsqueda por palabras clave, aquí en la Politécnica podéis recurrir a esta base de datos porque tenéis contrato, no sé cómo, pero tenéis contrato con la base de datos. Bueno, entonces, estas son las herramientas que nosotros utilizamos. Cuando nosotros hacemos, cuando hablo de nosotros, de los examinadores de la Oficina de Patentes, cuando hacemos nuestro trabajo ordinario, nunca utilizamos las bases de datos gratuitas en Internet. Utilizamos unas bases de datos mucho más potentes, entre otras la que os acabo de comentar, para ofrecer, para realizar nuestro trabajo ordinario, no solamente de tramitación de patentes, sino de servicios de información tecnológica. Y el primero que vamos a ver aquí es este, que es gratuito, que son los boletines de vigilancia tecnológica. Estos servicios, estos boletines, son unos boletines gratuitos, podéis acceder a ellos en Internet, que lo que contienen son las noticias más relevantes que se publican en un determinado sector, junto con noticias tecnológicas. Noticias tecnológicas que nos las proporcionan centros tecnológicos, en un futuro un centro tecnológico de aquí de Teleco, Ceditec, ¿no? Me parece que se llama así. Hacíamos unos boletines con ellos, ahora ya no. Os voy a mostrar cómo son estos boletines. Estos son algunos de los boletines que realizamos. Aquí en la Politécnica supongo que os puede resultar de interés pues el del sector transformador de mecánico, el de plásticos, el de energías renovables y biomasa, quizá algo de agroalimentación para las ingenierías en agrónomos. Pero seguro que todos estos sí que os interesan también, que son todos los relacionados con TICs. Uno de dependencia, servicios de interfaces avanzados móviles, redes de sensores inalámbricos, coche inteligente, coche eléctrico. ¿Qué hacemos en estos informes? Pues en estos informes lo que hacemos es poner en el boletín y cargar en la web las patentes más relevantes que se publican en el mundo relacionadas con cualquiera de estos sectores técnicos. Y además, como digo, incluir noticias relevantes. Aquí tenéis, por ejemplo, el último número que hemos publicado de coche eléctrico, el que corresponde al trimestre último, el cuarto trimestre del 2011. Aparecen unas pequeñas noticias, este es el contenido, en estos epígrafes hemos dividido el boletín. Entonces, imaginaros que estáis trabajando en baterías para coche eléctrico. Pincháis aquí donde pone batería y obtenéis una serie de patentes. En estas patentes veis cuál es el número de publicación, el solicitante y una pequeña información del contenido técnico de la patente. Si leyendo una de estas os interesa, pincháis y obtenéis rápidamente la referencia bibliográfica o el documento completo. Entonces, es una manera muy cómoda de permitir el acceso, o de facilitaros el acceso a esta información que contienen las patentes, trabajando por sectores tecnológicos concretos.
Entonces, esto, como digo, son los informes de los boletines de vigilancia tecnológica, que son gratuitos y podéis acceder a ellos, a cualquiera de los sectores en los que trabajamos, directamente en la web. Estamos ahora pensando en lanzar uno nuevo sobre TICs y envejecimiento, y quizá el siguiente sea el de suficiencia energética en edificios, un tema relacionado con esto. Bueno, entonces, ese es el producto gratuito con valor añadido que realizamos en la oficina, y ahora ya para terminar os voy a comentar otros servicios que ya no son gratuitos y que realizamos los examinadores de la oficina, que son estos tres que estáis viendo aquí: búsquedas retrospectivas, vigilancia tecnológica medida, que no tenéis que confundir con los boletines de vigilancia tecnológica que acabamos de hablar. Los boletines son gratuitos porque elaboramos 13 o 14 en distintos sectores de la técnica. Estos informes de vigilancia tecnológica medida, aunque lleven la palabra vigilancia tecnológica, no son gratuitos porque lo hacemos a medida de las necesidades que nos plantea el cliente, y por eso tienen un precio, aunque el precio, como veis aquí, no es nada relevante. Entonces, ¿qué ofrecemos? Bueno, como os decía antes, estos informes los hacemos con una herramienta de búsqueda muy potente, que es la que utilizan los examinadores de la Oficina Europea de Patentes. Esta herramienta de búsqueda que nos permite acceder, como veis aquí, pues a más de 300 millones de documentos, a más de 100 bases de datos, a un montón de documentos en texto completo, etcétera. ¿Qué es lo que ofrecemos en una búsqueda retrospectiva o en un informe de vigilancia tecnológica medida? En ambos casos, lo que ofrecemos son referencias bibliográficas de acuerdo a aquello que nos plantea el cliente. La diferencia es que en una búsqueda retrospectiva eso lo ofrecemos de forma puntual. Viene un cliente y nos pide una búsqueda sobre, por ejemplo, impresoras para artilugios móviles, o a veces lo que hace, y nosotros le damos las referencias bibliográficas, pero esas buenas referencias bibliográficas con esos títulos y resúmenes buenos que os comentaba antes. O a veces tenemos clientes cada vez más que lo que nos piden son estas búsquedas, pero periódicas. Nos dicen: yo quiero recibir en mi centro de trabajo esta búsqueda con este perfil cada 4 semanas, cada 2 meses, una vez al trimestre, cada 6 meses, eso como el cliente quiera. Y luego el otro producto que ofrecemos, y son los ejemplos que vamos a ver ahora para terminar, son los informes tecnológicos de patentes. En ellos, además de ofrecer las referencias bibliográficas, ofrecemos un análisis de esos documentos que hemos encontrado relevantes y un pequeño comentario con el que queremos informar al cliente o dar respuesta al cliente de aquello que nos ha planteado y que ha sido el objeto de su informe. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, 3 ejemplos pero muy concretos. Este es un caso de un cliente que viene a nosotros porque quiere fabricar relojes de pulsera que tienen incorporados teléfonos móviles. Este es el típico caso que por desgracia sucede mucho en España, y es que vienen a nosotros inventores o empresas, en este caso era una empresa, que como no han visto un producto en el mercado, piensan que eso no se le ha ocurrido a nadie antes en ningún país del mundo, y eso normalmente no es cierto. Entonces, en este caso, le hicimos una búsqueda y encontramos que había pues, patentes que se referían exactamente a eso, a relojes de pulsera con teléfonos móviles. Aquí veis una patente alemana, aquí veis una patente francesa. Entonces, ¿para qué le vale este informe al cliente? Pues evidentemente para abandonar cuanto antes y no seguir invirtiendo ni ilusiones, ni tiempo, ni dinero en hacer algo que ya muchos antes que muchos otros antes ya han hecho. Aquí tenéis otro ejemplo que es yo siempre digo que es un ejemplo muy penoso, pero que por desgracia es muy frecuente, sobre todo en universidades. En esta supongo que no. Y es esto que estáis viendo aquí. Viene a nosotros un grupo universitario con una solicitud de patente que todavía no han presentado y piensan presentarla, y nos dicen que les hagamos un informe. Y nosotros, desgraciadamente, lo que les tenemos que decir en el informe es esto: que el único documento que se ha encontrado y que podría afectar a la novedad de la solicitud de la patente, objeto de ese informe, corresponde a una ponencia de los propios solicitantes en el Congreso. Puntos suspensivos. Llevamos muchos años predicando esto, Pascual y yo, pero nos lo seguimos encontrando. Entonces, ya os ha comentado Pascual que publicar en una revista no es incompatible con solicitar una patente. Lo único que hay que hacer es hacerlo en el orden adecuado. Primero solicitar la patente y luego publicar, para que no suceda esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este caso, este grupo, normalmente, como digo, suelen ser grupos universitarios, pues tiene que abandonar, y lo que ha hecho ha sido pues también lo mismo, tirar a la basura el tiempo, el dinero, etcétera. En este caso, además, dinero público.
Y luego, para terminar, otro ejemplo muy sencillo también, que es relativamente frecuente, y es, tenemos clientes que solicitan una patente en nuestro país y quieren saber si durante los 12 meses de prioridad les merece la pena extender la patente a otros países para empezar a hacer ya estudios de mercado, negociaciones con otras empresas en otros países, etcétera. Entonces nos piden un informe para esto, y el caso que os he puesto aquí es un caso de un aparato para desinfectar objetos. Nosotros en el informe le decimos que existen estas patentes, como veis aquí, una holandesa, europea, una española, 2 francesas, etcétera, que tienen que ver con el tema, pero que no recogen todas las características técnicas de la invención. Y entonces esto lo que hace es que anima a la empresa a solicitar la patente fuera de España. En concreto, lo que hace es solicitar una patente europea. Esta es la patente europea. Y fijaros aquí, este es el informe sobre el estado de la técnica que después le han hecho los examinadores de la Oficina Europea. Y si veis aquí, solamente aparecen As, como los informes que habíamos visto antes. Es decir, los examinadores europeos le vuelven a decir, al examinar la solicitud de patente europea, lo mismo que nosotros les dijimos inicialmente, que esa patente parecía que era nueva y que tenía actividad inventiva, y fue por lo que la empresa se decidió a extender la patente fuera de España solicitando una patente europea. Bueno, pues con esto termino. Simplemente, comentaros que estos productos de información tecnológica los tenemos certificados desde julio del 2008 con la norma ISO 9001 y luego además con la nueva norma de vigilancia tecnológica. Hemos sido de los primeros organismos públicos junto con el CIEMAT en obtener la certificación de esta nueva norma de vigilancia tecnológica. Y ya para terminar y resumir, ¿dónde podéis buscar? Pues podéis buscar en Internet, ya lo hemos visto, o podéis recurrir a los servicios de un experto. ¿Qué hacer en cada momento? Pues depende. Si lo que queréis es información general, saber la situación jurídica de un expediente, obtener copias de documentos, hacer una búsqueda sencilla y tantear qué es lo que hay en un determinado sector, pues os recomiendo que utilicéis las bases de datos gratuitas en Internet, pero si lo que queréis es la opinión de un experto, una búsqueda más compleja, una cierta información ya más relevante con respecto a un cierto tema, es decir, algo de valor añadido. Entonces, en ese caso, os recomiendo que recurráis a expertos, y unos de los expertos somos nosotros, los examinadores de patentes que trabajamos en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces, resumiendo, la idea que me gustaría transmitiros en tan poco tiempo, hemos hecho un repaso muy rápido por las bases de datos más interesantes, pero lo que sí que me gustaría transmitiros es que es muy importante que busquéis información cuando estáis haciendo una búsqueda de información técnica, pero evidentemente a poder ser antes de que sea tarde, es decir, antes de que por puro desconocimiento infrinjáis una patente que existe en el mercado, antes de que el estudio de patentabilidad sea negativo, ese caso tan penoso que hemos visto, de que hacéis una publicación y luego queréis solicitar una patente, sabéis que eso no podéis hacerlo, o antes de que hagáis un contrato de licencia penoso. No es vuestro caso, pero, por ejemplo, con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Conozco una empresa española que pagaba religiosamente los royalties todos los años a una empresa americana, porque tenía una licencia de una empresa americana. Y un día un conocido le dijo al dueño de la empresa, pero bueno, ¿tú has visto si esa patente de esa empresa americana a la que tú le pagas está en vigor en España? Hizo una búsqueda en la base de datos gratuita de situación de expedientes, que es tan sencillo como teclear el número de la patente y te sale la situación jurídica, y esa patente estaba caducada por falta de pago. A eso me refiero cuando hablo de un contrato de licencia penosa. Ese señor estaba enviando dinero a Estados Unidos a la empresa correspondiente y no tenía que haberlo hecho, porque es que estaba pagando por una patente que no valía nada. Es que no existía la patente, porque estaba caducada por falta de pago. A eso es a lo que me refiero. Entonces, para terminar, un caso real, que es el que estáis viendo en pantalla, una empresa que en los años 70 era muy pequeña, Pliva, sintetizó, era una empresa croata, sintetizó la citromicina, un antibiótico que conocemos todo. Entonces, muy bien aconsejados, lo que hicieron fue solicitar la patente en un montón de países. ¿Veis todas esas líneas con códigos que empiezan con códigos de 2 letras? Corresponden a países donde se solicitó la patente. Y un poco más tarde, Pfizer, que la multinacional farmacéutica que todos conocemos, hizo una búsqueda de patentes y localizó la patente. Entonces se puso a negociar con Pliva, se puso a negociar de tal manera que hoy Pfizer vende la citromicina en el resto del mundo, salvo
en Europa Central y Oriental, que es allí donde lo vende Pliva. Y eso es lo que ha hecho que Pliva hoy sea la empresa más importante farmacéutica de los países del este. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Pues para transmitiros la idea de que una empresa que en un principio era pequeña, al redactar una solicitud de patente bien redactada y presentándola en un montón de países, y posteriormente una empresa grande, al realizar una buena búsqueda de patentes, en ambos casos, tanto la solicitud de patentes como la buena búsqueda les ha supuesto grandes beneficios económicos a las dos empresas, primero a la pequeña y luego a la grande. Entonces, resumiendo, y ya con esto sí que acabo, la idea crucial es transmitiros que las patentes son útiles no solo para proteger las innovaciones, sino también para obtener información de ellas. Y nada más, muchas gracias.